Hi, darling. Bueno, hoy vamos a hablar de la culpa. Y la verdad que es un tema súper extenso. Entonces yo lo que voy a hacer es tratar de hacerlo menos extenso, hacerlo chiquito. Pongámoslo más chiquito. No le pongamos tanto énfasis para, ¿sabes? Como que no nos vamos a quedar todo el tiempo hablando de lo mismo. Entonces, te voy a contar lo que encontré en Google. Ok, obviamente lo voy a leer. Entonces, en Google dice, la culpa, ¿qué es la culpa? Pregunté yo. La culpa es una falta o delito que comete una persona de forma voluntaria. Voluntaria, ¿ok? Quiero que siempre pienses eso, que seas consciente, porque lo que queremos llevar esto es la conciencia, ser conscientes, porque a veces yo escucho, me incluyo, ¿no? Y también escucho a mis amigas o a mis amigos, a mis clientes, que dicen, no, es que tengo una culpa, todo es una culpa, que si se tomó un trago entonces ya lleva culpa, o sea, pues todos llevan culpa, ¿no has dicho? Porque se comieron una paleta a las 11 de la noche, llevan culpa, ¿no? Entonces, empezar a diferenciar qué es lo que realmente estamos sintiendo y para qué estamos sintiendo lo que estamos sintiendo, porque si no vamos a seguir en ese mismo círculo vicioso de sentir lo que estamos sintiendo sin una salida, ¿verdad? Entonces, dice, la culpa es la emoción o la creencia. Acuérdate que nosotros, todos los resultados que tenemos en nuestra vida, absolutamente todos los resultados que tenemos en nuestra vida vienen a través de nuestras creencias. Nosotros creemos la realidad que tenemos a través de nuestras creencias, ¿ok? Entonces, la culpa es la emoción o la creencia de que uno ha hecho algo malo. O sea, que hemos hecho algo malo, que hemos hecho algo erróneo, ¿verdad? La culpa puede ser real o imaginaria. Entonces, ¿cuántas veces hemos tenido instantes en nuestra vida, tú también, yo, que creemos que estamos sintiendo culpa, ¿verdad? Que estamos sintiendo la emoción de la culpa. ¿Cómo se crea la emoción? ¿Cómo se crea esa emoción? ¿A través de qué? Un pensamiento. Una emoción se crea a través de un pensamiento, ¿verdad? Y de ahí se va sintiendo, se vuelve el sentimiento entonces de ese sentimiento viene te lleva a la desvalorización, te lleva al no merecer, te lleva a creer que eres una persona mala y que no se merece nada, que a creer cosas de ti, porque estamos hablando de la culpa desde el lado personal, no estamos hablando de la culpa de alguien que te hizo a ti algo, ¿ok? Estamos hablando desde el yo, ¿ok? Yo, Viviana, tú también, ¿ok? Entonces, obviamente dice, la culpa imaginaria o falsa no está fundada en la realidad. No está fundada en la realidad. O sea, cada vez que tú seas consciente, vuélvete consciente. Imagínate uno ayudarse así. Estoy sintiendo culpa. Bueno, ¿la culpa de dónde viene? Primero, o sea, no viene ni siquiera de la acción. Porque mira, por ejemplo, si ves un asesino en serie, si ves una persona que es un asesino en serie, lo puedes ver en televisión. ¿Tú realmente piensas que crees que esa persona siente culpa por lo que hizo? No. No, ¿por qué? Porque él fue coherente con lo que él quería hacer. Fue coherente con lo que él quería hacer. Él fue y mató a 10 personas, 100 personas, 2000 personas, 10 millones de personas, pero él quería ir a hacerlo. No sintió culpa. No siente culpa. ¿Por qué? Porque él está siendo coherente con su visión, con lo que quiere, ¿verdad? Con lo que quería sentir, ¿verdad? ¿Sí o sí? Ahora, cuando se me fue el pajarito, pero espérate. Entonces la culpa, perdón, eso no tengo escrito, se convierte en esta emoción. ¿Y cómo se crea en la emoción? Se convierte en un pensamiento, espérenme, el pensamiento. Entonces cuando tú estás sintiendo, o tienes la idea o la sensación o la emoción que crees que viene de la culpa, entonces ahí es donde tú puedes ir a ti mismo o sea, ponerle atención a qué pensamientos estoy teniendo que están creando esta emoción. ¿Qué pensamientos estoy teniendo que están creando esta emoción? Y ser consciente. ¿Qué pensamientos estoy teniendo en este instante que están creando esta emoción en mí? ¿Verdad? Entonces, se me fue el pajarito. Se me fue el pajarito. Yo no edito los videos. Entonces, la culpa. Bueno, entonces yo pregunto, ¿cuáles serían, de dónde vienen, por qué tenemos culpa? ¿Por qué sentimos culpa, verdad? ¿Por qué sientes culpa? ¿Por qué siento culpa? Entonces Google dice,
La culpa es un juicio moral de nuestra conducta e incluso de nuestros pensamientos. ¿Sabes cuando tienes un pensamiento erróneo? No sé, un pensamiento que tú crees acorde a tus creencias. Acuérdate siempre de eso, acuérdate del asesino en serie. Acorde a tus creencias, a lo que tú crees que es moral y ético, acorde a ti, porque acuérdate que lo que es moral y ético para ti, probablemente no es para mí. Lo que es moral y ético para ti, tal vez no es para una persona en África, ¿verdad? Entonces es acorde a ti. Por eso te estoy diciendo que hoy estamos hablando desde el yo. Entonces, desde ese pensamiento que de repente fue erróneo, acorde a tus creencias religiosas, acorde a tus creencias, a las creencias en tu casa, y tuviste un pensamiento erróneo, puedes sentir culpa por eso, imagínate. Y darte látigo por eso, o sea, te das látigo. Ya das látigo, así que te vas a decir, o sea, qué mala soy, qué horror, qué pensamiento tan feo, o si eres hombre, qué pensamiento tan feo, como tú ese pensamiento, y dices, qué horror, qué monstruo soy. Y fue un pensamiento que desarrolló eso. Entonces, y pues obviamente la conducta, que ya es la acción, ¿verdad? ¿Cómo estás accionándote? ¿Cómo te estás? La conducta, la conducta. Entonces, ¿qué es lo grave? ¿Qué es la parte que decimos? Ok, ¿qué pasa si siento culpa? O sea, ¿qué tiene de malo si siento culpa? Pues, ¿qué pasa? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque cuando tú sientes culpa, adivina qué estás esperando. Yo quiero que me lo digas. ¿Qué crees que estás esperando cuando sientes culpa? Cuando tú culpas a alguien, ¿por qué quieres culparlo? ¿Por qué? Porque esperas que esa persona reciba un ¿qué? Castigo. Esperas que esa persona reciba un castigo. Cuando tú te estás culpando a ti, de alguna manera lo que tú estás buscando y esperando es un castigo. Y normalmente todo esto va hacia lo que nos enseñaron, porque es tu culpa, ahora estás castigado. Porque es tu culpa, ahora Dios te va a castigar. ¿Verdad? Que eso no tiene nada que ver realmente, eso son creencias religiosas que nos enseñaron y punto. Es un punto de vista de alguien más. Así yo lo tomo. Es un punto de vista de alguien más. Que Dios me va a castigar por algo, es un punto de vista de alguien más, de la creencia de alguien más. Yo no creo en eso. Yo tengo unas creencias totalmente distintas. Yo respeto las tuyas. Entonces, pero lo que sí pasa es que si yo vivo, sé consciente de eso, si yo vivo de culpa en culpa, ¿cuál es el resultado que yo espero tener? Si yo vivo en la culpa, pues de alguna manera estoy esperando un castigo. Así sea mi propio castigo. Yo autocastigarme. Entonces tú dices, ¿por qué tengo los resultados que tengo? ¿Por qué tengo la familia como la tengo? ¿Por qué tengo las finanzas como las tengo? ¿Verdad? Y tú te empiezas a dar cuenta de cuál es la relación que tienes contigo mismo, de qué es lo que te mereces, qué puedes lograr, qué tipo de persona eres, cuál es la conversación, cuál es tu identidad. Porque si eres una culpable de cosas muy malas, acorde a tu moral y tu ética y tu historia acerca de lo que tú tienes que ser y cómo debe ser, entonces, ¿hasta dónde crees que te mereces? Si eres una persona como eres. Si sientes culpa, mira tus resultados y vas a ver cómo en algunas de las áreas de tu vida o en todas las áreas de tu vida esa culpa se muestra, ¿verdad? Ese autocastigo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las dos razones principales por las que uno puede sentir culpa? Las dos razones principales, creo que te acuerdas de esto. Es hacerle daño voluntariamente a una persona. Voluntariamente. Repite conmigo, voluntariamente. ¿Cuántas veces en tu vida le has hecho daño a una persona voluntariamente? Que tú digas, ¿sabes qué? Voy a ir a hacerlo porque sí, porque soy mala. O sea, una vaina así. Por ejemplo, yo acepto que yo he cometido muchísimos errores en mi vida. Yo por eso estoy haciendo este video, porque lo que te estoy hablando a ti también me está ayudando a mí, ¿verdad? Muchísimos errores en mi vida. O sea, yo de verdad, o sea, no puede ser. Yo decía, no puede ser. Si yo me pongo a escribir todos los errores que yo he cometido en mi vida, pues realmente, o sea, creo que me tomaría unos cuantos días. Y no estoy exagerando, porque pues sí, o sea, por eso yo estoy sentado hoy aquí y hablo de lo que hablo y enseño lo que enseño y tengo la compasión, el nivel de compasión que siento por cualquier persona que venga y me cuente sus historias. Yo de verdad no siento juicio. ¿Por qué? Porque yo he cometido tantos errores en mi vida que realmente no tengo cómo juzgar a alguien. No lo tengo cómo hacerlo. Ni hombres ni a mujeres, no tengo cómo hacerlo. O sea, no. Y si en algún momento siento juicio, yo sé que eso es mío, no es de la otra persona. ¿Por qué? Porque he cometido muchos errores. Entonces en ese camino de errores, le he hecho daño a muchísimas personas. Mientras que yo estaba aprendiendo a ser la versión de mujer que soy hoy, esta versión de Viviana que amo, que adoro, que me encanta ser, pues yo no era así.
estaba aprendiendo a hacer esta versión y hoy estoy aprendiendo a hacer la nueva versión que está por venir, que yo tampoco sé, yo esta la estoy conociendo, esta versión de Viviana la estoy conociendo, la estamos conociendo juntos. Entonces, pero si tú me preguntas, en algún momento, esos errores tú los hiciste voluntariamente para herir a alguien, te juro que no, te juro que no. Me comía la culpa cuando yo sabía que le había hecho algo a alguien. Me comía la culpa al punto que yo literalmente recuerdo de llorar por el dolor que le había causado a gente. Y yo decía, pero ¿cómo hice eso? O sea, qué porquería soy. Y me hablaba muy mal, ¿verdad? Entonces, yo te quiero pasar esta tarea a ti. O sea, tú, conscientemente, tú crees que tú has de verdad, todos los errores que has cometido en tu vida, todos los errores que has cometido, tú dices, bueno, es que realmente yo quería hacerles ese daño. Si en ese caso, si te querías hacer ese daño, tienes la oportunidad en este momento de hacer esa llamada y decir, perdón, tienes la oportunidad, date la oportunidad. Tenemos que darnos esas oportunidades, ¿ok? Nos tenemos que dar nosotros mismos esas oportunidades. Nadie nos la va a dar si nosotros no vamos por esa oportunidad de decir, ¿sabes qué? Perdón, te di voluntariamente. Y si eres como de esas personas que dicen, ¿sabes qué? Aunque no lo hice voluntario, sé que causé daño, tienes la oportunidad de ir a decir, ¿sabes qué? No lo hice voluntariamente, pero todavía no me he podido perdonar por el daño que te hice. Así que te pido perdón. Tenemos esas oportunidades todos los días en nuestra vida, ¿ok? Entonces, digo, porque algunos de nosotros, porque todo el mundo no siente culpa, pero porque algunos de nosotros sentimos culpas tan fuertes. Le pregunto a Google, ni siquiera o sea, yo me fui directo a Google, no, ni siquiera a AI. Bueno, dice, sentimos culpas tan fuertes por las experiencias infantiles que tuvimos, ¿verdad? Y va acorde a las expectativas sociales y o a factores culturales. Claro, o sea, acuérdate que siempre nosotros somos un resultado de nuestra niñez, de nuestro crecimiento, de nuestros días de niño, ¿no? Entonces a ver qué dice más. Bueno. Entonces, ya ahí yo dije, ok, yo creo que con esta información podemos tener un poco más de claridad de eso que sentimos. Ahora, recuerda de algo, quiero que te recuerdes algo. La culpa no es un sentimiento, es una emoción, ¿verdad? Es una emoción y yo quiero que tú mismo como tu propia tarea, busques cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Búscalo y vas a ver que es diferente. Y al tener eso en conciencia, o sea, tú ya saber tener esas herramientas, lo que tú vas a hacer es que cada vez que tú sientas eso, tú puedas cambiarlo y ser consciente y tomar tomar la llavecita y decir, no, espérate, yo puedo cambiar esto que estoy sintiendo lo puedo cambiar, qué acción puedo tomar y qué palabras puedo usar en este momento para cambiar ese sentimiento y esta emoción, ¿no? Bien, entonces, le pregunto, ¿qué dice un curso de milagros sobre la culpa? Tú sabes que yo soy una estudiante del curso de milagros. Entonces, ¿qué dice el curso de milagros sobre la culpa? Y me encantó, porque dice, porque todos queremos salir de la culpa. Este es el punto, la intención de esto es que todos salgamos de la culpa. O sea, ¿por qué? Porque no hacemos sino crear más errores. Tenemos culpa porque creamos más errores. ¿Por qué hacemos más errores? ¿Por qué? Porque ya empezamos a creer que no nos merecemos, nos desvalorizamos, empezamos a crear muchas más cadenas. Por eso yo quiero que salgamos de la culpa. No es como que, ay, quítate la culpa y ve a cometer más errores. No, porque cuando empezamos a liberarnos de esto, lo que empezamos a hacer realmente es a empezar a crear algo más lindo para nosotros. Y al crear algo más lindo para nosotros, si yo creo algo más lindo para mí, yo creo algo más lindo para ti. Y si tú creas algo más lindo para ti, tú creas algo más lindo para tus hijos. Si tú creas y empezamos a ayudar de pedacitos, de semillita en semillita, ¿verdad? Al planeta que esté mucho más contento, ¿verdad? Entonces, en el curso de milagros dice, el fin de la culpa nunca llegará mientras que crea que hay una razón para ello. El fin de la culpa nunca llegará mientras que haya una razón para ello. Mientras que tú sientas que hay mientras que tú creas, no sientas, sino creas, que tu creencia, acuérdate que tu creencia crea tu realidad. Mientras que tú creas que hay una razón por la cual tú tienes que sentir culpa, que hay una razón, o sea, una historia en ti, dice, no, es que tengo la razón de sentir culpa, pues no va a haber una necesidad de que se quite, no va a haber una finalidad, perdón, no va a haber una finalidad para que se acabe, para que la culpa tenga fin, ¿verdad? Para que la culpa tenga fin, ¿ok? Entonces,
te dejé algunas tareas. Espero que esto te haya servido y vamos a seguir. Y mañana también vamos a hablar de la culpa. Yo te quiero que juntos, mi intención es que tengamos, no sé si mañana o vamos a tener una meditación en donde vamos a trabajar en el perdón. ¿Ok? Entonces, te dejo esas tarea. Mañana volveremos a hablar de la culpa para que tengamos aún más claridad en el contexto de lo que es la culpa y cómo podemos verlo como una entidad, separarlo, verlo desde ahí y poder perdonarnos a nosotros mismos y a los demás. ¿Ok? Entonces nos vemos mañana. Te mando un abrazo. Chao, chao.